Seguimos en Sin Distancias para dirigir ahora nuestra mirada a la antropología, una ciencia que nos permite comprender el mundo a través de la observación y el análisis científico. Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia. En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Con estas palabras comienza el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, que se firmó en agosto en La Habana para poner fin a uno de los conflictos armados más antiguos del mundo. El profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED, Julián López, nos propone comprender la complejidad de las causas y de los agentes que han prolongado durante todo este tiempo este conflicto. Para ello le acompaña un experto investigador en este tema. Hoy contamos con la presencia como invitado de Berto Rincón. Berto Rincón es investigador de la Universidad de Caldas, en Colombia, con quien la UNED y especialmente el Departamento de Antropología Social y Cultural tiene vínculos académicos e investigadores desde hace mucho tiempo. Berto Rincón va a estar con nosotros durante un tiempo avanzando en su investigación sobre el conflicto, el posconflicto en Colombia y sus relaciones con el cine colombiano. Buenos días, Berto. Muy buenos días, doctor Julián. Muy agradado estar aquí con ustedes. Berto, podríamos decir que el conflicto, y pues en realidad a partir de las conversaciones de paz actualmente, está de actualidad en el mundo, aunque ciertamente no ha dejado de estar de actualidad, desgraciadamente. El conflicto, la violencia en Colombia se extiende desde muy atrás en el tiempo. ¿Cuáles serían, pues para nuestros oyentes, especialmente de antropología, pero de cualquier conocimiento, cuáles serían los asuntos esenciales para comprender el conflicto colombiano? Bueno, puntualmente el conflicto colombiano en su faceta más reciente tiene más o menos unos 67 años, desde el 1948. Pero se remonta un tanto más atrás, a principios del siglo XX y todo el siglo XIX, con una cantidad de guerras que ha habido. Para entender el conflicto colombiano es muy importante pues, tomar en cuenta 5 ejes que ha construido, al menos como para tomarlos de referencia, todas las comisiones de memoria histórica. Uno de ellos el primero es la disputa por la tierra y el conflicto agrario. Es un tema supremamente importante respecto a las posibilidades de desarrollo, de tenencia, de habitación y de construcción de país que tienen en la parte rural todo el país. Ha sido un eje central de esta problemática. El segundo es la ausencia de garantías para la participación política. Ha sido un dominio, una hegemonía continua de 2 partidos, uno que se llama liberal, otro que se llama conservador, que han conservado el poder durante el siglo XIX, el siglo XX y todavía lo conservan. En Colombia no ha existido todavía una posibilidad de un gobierno, de una política o una ideología distinta. Ha habido persecuciones, ha habido asesinatos y los grupos en conflicto en diferentes épocas han hecho purgas distintas.
El tercer eje es el narcotráfico. Narcotráfico básicamente como una actividad que ha tomado mucha fuerza desde los años fundamentalmente 60, 70 hasta el presente, donde ha servido de combustible para mantener la guerra y para hacer una disculpa de presencia política y también de presencia de poder en las diferentes regiones. El cuarto es el contexto mundial y la presión internacional. Con el tema de las dos guerras mundiales, bueno, también yéndonos un tanto atrás, también estaba el tema del desarrollo nacional y del tema de la separación de Panamá, luego la influencia de la United Fruit Company, que después se llamó Chiquita Brands, ahora se llama Chiquita Brands, durante la primera parte del siglo XX, y luego todos los planes que ha hecho Norteamérica, específicamente Estados Unidos, con respecto a sus deseos o sus planes en Sudamérica, con efectos en Colombia. Esto llega hasta lo último que conocemos de la Guerra Fría en el 89-90, en el cual las guerrillas y muchos grupos que se financiaban de dineros externos han tenido que buscar dineros para su subsistencia y llegaron a ser unos capitalistas importantes en la función del narcotráfico, que ha servido de combustible tanto para ellos como las bandas criminales como los carteles. La presión internacional ha sido muy importante. Y la quinta, una presencia fragmentada del Estado en el territorio nacional, donde básicamente hay zonas del país donde no hay una presencia del Estado, donde no hay ley, donde los que hacen ley son los que existen allí. Estos 5 ejes son fundamentalmente sobre los cuales podría uno explicarse o entender la complejidad del conflicto armado colombiano. Sí, efectivamente, esos 5 ejes que nos traes aquí demuestran que ningún conflicto es simple, pero desde luego si hay que hablar de un conflicto complejo, ese es el de Colombia. A lo lejos, a veces, las noticias que nos llegan a España y mucho más a otros lugares del mundo más lejanos afectivamente de Colombia, cuando hablan del conflicto simplifican también los actores que están interviniendo en él. Pues básicamente se presenta como una contienda ejército-guerrilla. Pero desde luego yo creo que también hay que complejizar los actores, porque imagino hay una presencia mucho más densa de actores, mucho más amplia, y que el conocimiento pues nos permite desde luego entrar a valorar en su justa medida qué se está enfrentando en el conflicto, cuántos tipos de guerrillas hay, quién está apoyando al ejército, qué actores políticos. En definitiva, complejidad de causas, pero también complejidad de actores, ¿no es así? Sí, específicamente internacionalmente el conflicto armado o el problema colombiano a veces se relaciona muy fuertemente con el narcotráfico y tiene mucha razón, pero ya lo he dicho antes que no es solamente esto. Esto hace que la confrontación de la guerra o el conflicto tenga diferentes presencialidades, digámoslo así. Hay varios actores. Por un lado está las autodefensas, que eran paramilitares, que en el año 2005, bajo el gobierno del expresidente Uribe, hacen un acuerdo de paz. Muchos de ellos son extraditados sin contar la verdad sobre todo lo que sucedió. Fueron extraditados a Estados Unidos porque tenían nexos con el narcotráfico. Y una vez que ha habido un vacío de poder en las regiones, ha sido llenado o ocupado nuevamente por otros actores que tenían poder militar y que tenían negocios en el narcotráfico. Muchos de ellos fueron la misma guerrilla, otros fueron nuevas bandas criminales que en este momento se han llamado BACRIM, que son nuevos ejércitos de autodefensas. Entonces ahí encontramos básicamente encontraríamos 3 actores. Uno, la guerrilla tradicional que viene desde los años 60, que mantuvo su ideología originalmente marxista hasta los años 90, que luego se permeó con el narcotráfico. Luego están los paramilitares que iniciaron su trabajo con el narcotráfico, trabajando para carteles de narcotráfico, que luego pasaron a ser parte de las autodefensas legalizadas por las cooperativas para vivir o convivir, que legalizó el presidente Uribe antes del año 2000, y que legalizaron el uso de la fuerza para los terratenientes y dueños de hacendados. Básicamente ahí hay 3 actores muy definidos. En el caso de las autodefensas están transformadas a las BACRIM, en el caso de la guerrilla está las FARC, está el ELN, y las BACRIM, que son estos que están allí, y el ejército que están allí presentes. Aparte de eso está la Policía Nacional
y fundamentalmente el poder específico de los que es colateral, que es el de los terratenientes, los hacendados y los industriales, sí, sobre todo de La Palma. Y ya sería el otro poder que entra en conflicto, que está siendo muy amenazado en este momento, es el tema de los líderes políticos sociales y de los movimientos sociales que están argumentando las posibilidades de la paz para defender todo lo que se ha perdido durante muchos años. Por ejemplo, cuando hablas de la guerrilla, pues sabemos que actualmente hay 2 guerrillas que están en el proceso de paz, pero ha habido otras, digamos, que formalizaron anteriormente el proceso de paz. ¿Qué diferencias hay entre los grupos guerrilleros en Colombia o los guerrilleros, ¿no? Pensando en el M-19, por ejemplo? Sí, las FARC y el ELN se originan más que todo entre los años 55 al 62. Básicamente son objeto de la persecución de un momento hegemónico donde estaba decretado en un arreglo político que solamente gobernaban turnándose el Partido Liberal y el Partido Conservador. Hubo una persecución muy fuerte y ellos vienen tan de atrás. Básicamente la FARC viene de una ideología de una posibilidad campesina con una ideología marxista, muy hacia los movimientos sociales de base en el campesinado, muy de la Guerra Fría. El ELN viene en la misma línea, pero también fue alimentado por todo este tema de la teología de la liberación en América Latina, por los sacerdotes que habían seguido esta línea. Uno de sus estandartes pues fue Camilo Torres, pero también el padre Pérez, Manuel Pérez, que era inclusive español, que acogieron este tema de que el problema de la política se resolvía en la tierra y el problema de la justicia divina se resolvía en el cielo. Fundamentalmente bajo esta línea han seguido ellos. El M-19 se genera un poco después, se genera en el año 1970 con unas elecciones presidenciales en las cuales, a pesar de que había el convenio político de los 2 partidos para alternarse el poder, se presenta a elecciones un candidato anterior que había sido dictador, que se llamaba el general Rojas Pinilla. Hasta la medianoche iba ganando este candidato y en la mañana amaneció ganando el candidato del arreglo político. Respecto a esto, entonces muchos de los senadores, representantes a la Cámara y políticos abandonan el escenario político y se dedican a hacer un movimiento que, más que una acción bélica contundente, lo que quería hacer era una presencia alterna al poder que existía. El M-19 finalmente hace su negociación junto con el EPL, que era otro grupo muy parecido al ELN, que estaba en la costa atlántica. Lo terminan haciendo, haciendo acuerdos de paz entre el 84 y el 90. En el 90, con esta entrega, participan en la Asamblea Nacional Constituyente. Desafortunadamente, hubo unas muertes selectivas de parte del narcotráfico y de las autodefensas entre el 90 y el 92, entre el 89 y el 92, donde murieron muchos candidatos presidenciales de la izquierda, entre ellos el primer candidato de ellos del M-19, que fue Carlos Pizarro. Fundamentalmente esas son las diferencias entre estos grupos de guerrilla que han estado presentes. La FARC no entró en estos acuerdos de paz y se prolongó el conflicto desde los 90 hasta acá, que estamos hablando más o menos de 26 años, en los cuales Colombia hubiera podido plantearse cosas muy distintas. Se dice que en la guerra, si no hubiera sido por la política de seguridad democrática del presidente Uribe, en la cual arreció muy fuerte, no se han debilitado un poco para entrar a esta negociación. Sin embargo, se olvidan de que el fuerte de la guerrilla hoy en día, como cualquier otra industria, es un negocio del narcotráfico. Ajá. En esas circunstancias, pues evidentemente complejas también en cuanto a los actores, con dinámicas políticas, electorales tan diversas, finalmente encontramos que las pretensiones de paz, que para muchos sectores colombianos nunca se habían abandonado, siempre hubo grupos que, digamos, caminaron en la dirección esta de propiciar un proceso de paz, pero parece que finalmente hace como 2 años las condiciones comienzan a darse. ¿Cuáles son las circunstancias concretas que están posibilitando que ahora sí se aviste un acuerdo de paz? Fundamentalmente hay una voluntad política específica, luego de un gobierno bastante regulatorio y un tanto guerrerista como el del presidente Uribe, en el cual su exministro de guerra, que fundamentalmente era el presidente Santos, ha tomado entonces la alternativa de recuperar el espacio para la paz y pasar a la historia como un presidente que hace la paz.
En función de esto, se acercan unas conversaciones que ya se venían adelantando hace tiempo y se formula específicamente llegar a un acuerdo con ellos donde los puntos de negociación específicos sobre los cuales se está planteando las posibilidades de la paz, plantean de entrada el problema del tema de las tierras, plantea el problema de la participación política, plantea el tema del fin del conflicto, el tema el problema de las drogas ilícitas y la producción de esto, y finalmente determinar quiénes han sido las víctimas del conflicto. Es un compromiso en sí, estos 5 puntos específicos que ha posibilitado que se dé la paz. Ha resucitado o ha tomado mucha fuerza en estos últimos 3-4 años el sector democrático del país, la academia, los intelectuales, se les ha dado un lugar, pero puntualmente también detrás de esto está la necesidad de que todo lo que se ha hecho en los tratados de libre comercio tengan una posibilidad real de despliegue. Con una guerra en un país y un conflicto armado y tantos poderes desplegados, no se permite hacer un comercio ni poder hacer la negociación que los capitales necesitan también para recorrerlo. Una apuesta nacional es el desarrollo de infraestructura, que está en este momento muy fuerte respecto a aeropuertos, vías, viviendas y servicios puntualmente focalizados en donde va a haber círculos de negocio. Básicamente esa es la política. Casi que podríamos decir que también el país tiene unos corredores geoestratégicos y unas zonas que ya han sido tomadas, que ya están bajo el dominio de los actores que dominan los negocios y que ahora solamente se necesita regularizar la paz para poder hacer una explotación más tranquila de lo que se ha estado produciendo. Muy bien, pues es un resumen estupendo que nos va a permitir a nuestros oyentes entender muy bien lo que ha pasado y lo que está pasando. Pero, en fin, Heberto, llevas mucho tiempo investigando sobre este asunto y seguro que tú mismo pues estás haciendo planteamientos. Una pregunta pues que requiere una respuesta reflexiva personal. ¿Tú crees que el proceso de paz hoy sí es irreversible o hay algún tipo de problema que lo puede hacer revertir? Pienso que la problemática va a surgir en el momento en que estos actores del poder local, que están avalados por los industriales, los hacendados y el poder conservador en Colombia, ataque las posibilidades de participación política y de representación democrática de muchos de los sectores. Ahí es donde vamos a tener un inconveniente, además de que las políticas de restitución y de reconocimiento y de trabajo con las comunidades para que vuelvan a tener lo que tenían y devolverle a las personas todo lo que perdieron, ha dado unos resultados que están por debajo del 5 o 10% de las posibilidades, y esto a la luz de 7 millones de desplazados y hablar de más de 3 millones de hectáreas despojadas es supremamente poco. Para hablar del tema de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que se hicieron por parte del ejército, estamos hablando de 3.500 casos, de los cuales solamente se han castigado 5 o 7. Este es un reto muy grande para la sociedad colombiana, en la cual los ejes o las participaciones de la democracia van a tener que hacer una fuerza muy grande y la comunidad internacional va a tener que apersonarse un poco también de esta problemática, siendo uno de los conflictos armados más antiguos del mundo. Una pequeña acotación para terminar. La perspectiva es que la guerrilla entre a formar parte en el proceso electoral como un partido político más, o cómo sería, digamos, la integración política de la guerrilla. Se ha hablado específicamente de que ellos participan en política como movimiento político dentro de la ley, dentro del espacio democrático, y el peligro precisamente es que todavía no han comenzado y apenas algunos líderes han surgido para defender algunas posiciones, y ya hay una serie de asesinatos en los últimos 6 meses, el último año respecto a líderes en derechos humanos y líderes políticos que ya asustan y ya preocupan mucho a la sociedad colombiana. Muy bien, Heberto, pues muchísimas gracias, que tengas una feliz estancia en España y seguiremos atentos, como no podía ser de otra manera, desde nuestro Departamento de Antropología a todo lo que sucede en Colombia. Gracias, doctor Julián, muy amables. Un saludo a todos los amigos españoles y bueno, allá en Colombia estaremos muy fraternos, atentos también a todo lo que pueda corresponder. Un abrazo. Con este reto para la sociedad colombiana de alcanzar definitivamente la paz, despedimos a los 2 antropólogos que nos han ayudado a comprender el conflicto colombiano desde una perspectiva antropológica. Muchas gracias a Julián López, profesor de Antropología de la UNED, y a Heberto Rincón, de la Universidad de Caldas, en Colombia. Con esta mirada de esperanza nos despedimos.